Capítulo 11. La inferencia teológica del viejo Ludwig. Señor Ludwig, ¿existe realmente Dios?, preguntó mi Abel. Poco después de llegar a sus clases de ese día, le planteó esta pregunta a Ludwig, que la miró con curiosidad a través de sus gafas. ¿Qué es esto ahora, Alteza? Ha desarrollado un repentino interés por lo divino. Le preguntó mientras recogía en una tetera algunas de las preciosas hojas de té que había conseguido. De camino aquí, alguien vendía algo llamado tarro de Dios que te da la sabiduría de tus antepasados. Era un poco caro, pero pensé que tal vez si lo usaba, podría tomar prestada algo de la sabiduría de la abuela mía, dijo, mirándolo con ojos amplios y expectantes. Él se frotó la barbilla, sintiendo no poca preocupación por su credulidad, y consideró que decir. El problema no era dar una respuesta, eso era fácil. El imperio formaba parte de la esfera religiosa de la Iglesia Ortodoxa Central. La gente que vivía aquí tenía una creencia ingenua e incuestionable en la existencia de Dios. Por lo tanto, la opción más sencilla era decir simplemente que sí. En caso de que lograra recuperar su lugar y poder como princesa, sería mejor que ella también lo creyera. Sin embargo, una cierta preocupación le hacía deliberar. Esta era la respuesta simple. La prescrita. Dársela sería fácil, pero no la beneficiaría en el futuro. Pensar por uno mismo era una habilidad valiosa, y él quería que ella la tuviera. Para ello, no podía darle todas las respuestas. Su objetivo era hacerla pensar. Así que compuso su respuesta en forma de exploración lógica. Buena pregunta. Personalmente creo que el ser que llamamos Dios existe. No era una afirmación radical, pero la acompañó de una base para su afirmación. Si no, habría demasiadas cosas en este mundo que no podemos explicar. ¿Qué tipo de cosas? Mi Abel inclinó la cabeza con desconcierto. Él le indicó que se sentara en una silla y se colocó las gafas. A ver. Un ejemplo fácil serían los humanos como tú y yo. El señor Ludwig y yo. Sonrió pícaramente ante su confuso parpadeo y se quitó las gafas, dejándolas ante ella. Mira estas gafas. Están muy bien hechas, ¿verdad? Su Alteza ha pensado alguna vez que facilitan la visión. Bell las cogió y miró a través de los cristales un par de veces antes de negar con la cabeza. Hay principios que rigen el funcionamiento de la herramienta conocida como gafas. No voy a entrar en detalles ahora, pero basta con decir que surgieron cuando los sabios, hace mucho tiempo, centraron su intelecto en averiguar cómo funcionaba el ojo humano. Estudiaron su estructura y función. Luego, se dedicaron a crear algo que corrigiera los defectos del ojo. Lo hicieron aplicando activamente su voluntad hacia un objetivo. En otras palabras, fueron personas con gran inteligencia las que ejercieron su intención de crear tal cosa que dio origen al objeto, conocido como gafas. Por ejemplo, supongamos que se toman los materiales utilizados para fabricarlas, vidrio y hierro, y se colocan en el exterior, en el suelo. ¿La lluvia esculpiría el cristal en forma de lentes? ¿O el viento moldearía el hierro en forma de montura? No tienen voluntad ni intención. Tal hazaña sería imposible. Ludwig volvió a ponerse las gafas y continuó. ¿Y qué hay de nosotros, los humanos, entonces, los humanos que fabrican y utilizan estas gafas? Somos aún más intrincados, más completos que las artesanías y las obras de arte que producimos, como cree, Su Alteza, que fuimos creados, cree que nos dieron forma la lluvia, el viento y la tierra. No, no lo creo, respondió mi Abel con un movimiento de cabeza. Ludwig estaba convencido de que había un Dios, es decir, una entidad con mayor poder e intelecto que los humanos que había diseñado el mundo. Era una conclusión a la que había llegado después de pensarlo mucho. Aunque no conocía el método, creía en su existencia, que la humanidad, junto con todo el mundo, fue creada por un ser de profunda inteligencia que ejerció la intención de hacer el mundo tal como era. Negar esto era quedarse con demasiadas cosas inexplicables. No solo los seres humanos, sino también los animales, las plantas e incluso las minúsculas criaturas de la tierra. Alguien tuvo que haberlos diseñado y creado cuidadosamente de esa manera. Era, pensó, la única explicación. De repente, las palabras de su viejo maestro flotaron en su mente. Atribuir irreflexivamente todos los fenómenos mundanos a lo divino o a lo infernal es una afrenta a Dios,
que nos diseñó a los humanos para ser criaturas pensantes. Eso contradice nuestra fe en la impecable magnificencia del arte de Dios. Sin embargo, suponer que todos los fenómenos mundanos no tienen conexión con las deidades, sean buenas o malas, es también un acto de estrechez de mente. Desde que recibió ese pedazo de sabiduría, se esforzó por ver siempre las cosas de forma equilibrada en la medida de lo posible. Era algo a lo que se había comprometido, y deseaba que mi Abel adquiriera el mismo hábito de pensamiento crítico. Entonces, ¿significa eso que el frasco es real, puede realmente hacer milagros divinos?, exclamó mi Abel, con los ojos brillando de emoción. No, espera. Al ver que su mirada se desviaba hacia la puerta, Ludwig la detuvo apresuradamente antes de que acabara corriendo a comprar la maldita cosa. Por favor, cálmese, Alteza. Puede que Dios exista, pero que exista o no un frasco de milagros es una cuestión totalmente diferente. ¿Por qué, señor Ludwig?, preguntó ella con otra inclinación de cabeza desconcertada. Lo que Ludwig quería decir era, ¿cómo que, por qué, qué parte no suena a estafa? Lo que en realidad dijo, después de forzarse a pensar en una respuesta sensata, fue, aunque no lo sabemos con certeza, supongamos por el bien del argumento que el mundo fue efectivamente creado por Dios. Que fue diseñado con un intrincado sistema de principios cósmicos que rigen su funcionamiento. ¿Qué es entonces un milagro? ¿No sería algo que desafía esos principios? Nadie podía comunicarse con sus antepasados muertos. Así funcionaba el mundo, era una consecuencia de los principios cósmicos. El milagro que supuestamente podría provocar el frasco subvertiría esos principios. Bell consideró esta línea de razonamiento por un momento antes de enderezar su cuello y responder, sí, lo sería. Había francamente demasiado entusiasmo en su voz para creer que realmente entendía lo que él había querido decir. No obstante, continuó, permitiéndose solo una breve mueca ante la potencial inutilidad de su esfuerzo. Después de diseñar con tanto cuidado los principios que rigen este mundo, ¿estaría Dios tan dispuesto a alterarlos? Si fuera yo, ciertamente dudaría en poner en peligro un sistema de reglas que me ha costado tanto crear. Los milagros son, por definición, acontecimientos raros. Si hubiera un momento apropiado para que ocurrieran, sería, en opinión de Ludwig, cuando el propio mundo estuviera en riesgo de ruina total. Si Dios hubiera diseñado el mundo con reglas descuidadas, entonces esas reglas podrían haberse roto fácilmente. Sin embargo, cuanto más estudiaba los principios cósmicos, más se asombraba de su intrincada perfección. Según esa lógica, sin embargo, teniendo en cuenta el estado del mundo, es discutible que el momento sea realmente propicio para un milagro. La imprudente brutalidad de Delfine la emperatriz prelada. Las crisis de Sunkland y Tearmon. Cuando tantos han muerto, y la propia historia se desmorona ante nuestros ojos. Tal vez sea conveniente que un milagro nos preste la sabiduría de la gran sabia. Sacudió la cabeza y apartó el pensamiento al fondo de su mente. Luego miró directamente a mi Abel. Los milagros ocurren cuando son absolutamente necesarios. No son algo que se obtenga de improviso. Por eso debes ser siempre cautelosa con la gente que habla de milagros que van en contra de los principios que rigen nuestro mundo. Nunca faltan personas que invocan el nombre de Dios con el propósito de engañar. La mente de Ludwig divagó al contemplar la familiar visión de mi Abel dormitando cómodamente en medio de su conferencia. Reflexionó sobre su discusión anterior. Proposición 1. Para cada fenómeno se puede plantear una teoría que lo explique. Proposición 2. Los milagros de Dios no se producen fácilmente. Teniendo en cuenta esto, sus ojos se volvieron distantes. Los milagros son raros. Tan raros, supongo, como las tierras bendecidas por Dios. Pensó en la isla de Saint-Noël, donde, debido a la bendición de Dios, no podía existir ninguna flora tóxica. Además, estaba protegida por estrictas medidas de seguridad que hacían imposible la entrada de venenos desde el exterior. La isla Saint-Noël, cuya tierra estaba protegida por el favor divino. La isla de Saint-Noël, cuya academia fue devastada por un envenenamiento masivo. Las numerosas vidas perdidas en ese terrible incidente sacudieron el continente, dando lugar a un sinfín de teorías y especulaciones. Se propusieron varias explicaciones destacadas, como la posible existencia de una brecha de seguridad que permitiera colar el veneno o el uso de una sustancia especial que solo funcionaba como veneno en circunstancias específicas.
Sin embargo, hasta la fecha, ninguna se había establecido como la respuesta ampliamente aceptada. Poco después, el continente se había sumido en una era de caos y el incidente se desvaneció de la memoria colectiva. Lo más probable es que la verdad se perdiera para siempre. Los historiadores del futuro probablemente escribirían sobre ello como el misterio del siglo. Pero las suposiciones son cosas aterradoras. Esa, quizás, es la verdadera moraleja de esta terrible historia. No Ludwig Hewitt, porque el método que probablemente se había empleado en el asesinato en más allá era evidente para él. No había ninguna laguna de seguridad. Ningún veneno sofisticado, activado condicionalmente. No era nada de eso. La respuesta era mucho más mundana. Los autores se habían aprovechado de una simple suposición. Ninguna flora venenosa puede crecer en Saint-Noël, donde el agua ha sido purificada por la bendición de Dios. Esa suposición era errónea desde el principio. No existía ninguna tradición o leyenda que sugiriera que la isla de Saint-Noël gozaba del favor divino. Era el santo principado de Belluga el que se decía que estaba bendecido por Dios. Por lo tanto, incluso si Saint-Noël fue realmente bendecida, tuvo que ser el resultado de que la isla formara parte de Belluga. La razón de su supuesta santidad solo podía ser un corolario de su progenitor englobante. Entonces, ¿la bendita Belluga estaba desprovista de hierbas venenosas? Está claro que no. La existencia de las falsas setas de Belluga era prueba suficiente. Como su nombre indica, los hongos nocivos eran frecuentes en todo el Principado. En otras palabras, incluso en una tierra bendecida por Dios, la flora tóxica podía crecer sin problemas. Afirmar entonces que solo la isla de Saint-Noël estaba desprovista de hierbas venenosas sería bastante ridículo. Pensando racionalmente, la afirmación de que las plantas venenosas no crecen en Saint-Noël tiene que ser una mentira. ¿Pero qué clase de mentira era? ¿Una superstición inocua? ¿Un cuento popular sin valor? Tal vez. Sin embargo, también era posible que hubiera una intención detrás de la mentira. Que tuviera un objetivo. En el caso de la jarra de Dios, el objetivo era inflar su valor para la venta. ¿Y en el caso de la isla de Saint-Noël? Deteriorar la vigilancia de los guardias, parece lo más probable. Aunque nadie pudiera introducir venenos del exterior, esas precauciones no servirían de nada si en la isla hubiera existido, para empezar, flora y fauna venenosas. Sin embargo, el hecho no llamó la atención de los encargados de la seguridad. Asumieron que simplemente tenían que impedir que la gente la introdujera. Dirigieron todos sus esfuerzos hacia el exterior, sin pensar en lo que había dentro. Lo que les cegó fue su fe en el milagro de la bendición de la isla. Con el continente sumido en el caos, Ludwig había decidido realizar una investigación sobre el incidente. Al final, había salido con un descubrimiento peculiar. La idea de que en la isla de Saint-Noël no crecían plantas venenosas era sorprendentemente joven. No podía determinar el momento exacto de su creación, pero cuando la academia abrió por primera vez, no se había mencionado tal creencia. De hecho, había constancia de que a los primeros estudiantes se les advertía de que las plantas de la isla eran potencialmente peligrosas y que debían evitar consumirlas sin la debida precaución. Entonces, en algún momento, había surgido una extraña superstición. ¿Y si quien había difundido el rumor era alguien que había descubierto una terrible toxina en la isla? Una serie de pequeñas coincidencias podría haber llevado a esta persona a tropezar con un lugar donde crecía un potente veneno. Luego, con la esperanza de ocultar este descubrimiento del escrutinio de las autoridades, esa persona había elaborado intencionadamente un rumor para centrar los esfuerzos de la seguridad únicamente en los peligros de los venenos importados. La persona que supervisaba la seguridad durante el incidente era un hombre llamado Santeri Bandle. Lo había hecho durante 35 años. Si el rumor se hubiera difundido antes de que él fuera nombrado para el puesto, ¿quién podría haberlo hecho? Ni qué decir tiene que Ludwig ya había investigado el asunto y elaborado una hipótesis. Cuando se produjeron los asesinatos, dio la casualidad de que la hija de cierto hombre, que había nacido tarde, asistía a la academia. El duque Yeoman, el más viejo y débil de los nobles. ¿Qué demonios había estado tratando de hacer? Entrecerró los ojos como si tratara de mirar a través de la bruma del tiempo, y luego los cerró con un suspiro cansado. ¿Qué importa?
El hombre se ha ido. Incluso si descubro la verdad, ¿debo decírselo a Arefine? ¿Calmará su ira? No, ya no hay forma de detenerla. Una pena. Qué terrible, terrible vergüenza. Bell siguió durmiendo. No llegó a escuchar su silencioso lamento.